quien es entrevistada en este proceso gracias a los sucesos que ocurrieron en ese entonces con la muerte de su padre, participante del grupo del partido Unión Patriota, quien fue asesinado dentro de pues, este esquema de asesinatos que ocurrieron que afectaron tanto a estas personas que eran campesinas, que eran de comunidades minoritarias y que pues obviamente fueron unos asesinatos sistemáticos, lo cual no permitió que ellos pudieran continuar dentro del país, sino que tuvieron que salir extraditados, salir para otros países. Entonces, dentro de esta falta de reparación y de garantías, cuando hablamos de estos postulados normativos de la justicia transaccional, también tenemos que entender que cuando hablamos de una reparación, de una garantía, también hablamos de una atención a la restauración. Y es importante tener en cuenta que para hablar de justicia transaccional tenemos que hablar de ese Estado que potencializa lo que es y equilibra la verdad, la justicia, la reparación y garantiza que no haya una repetición. Entonces, al momento de ellos ser enviados a otros países, ahí es donde tenemos que empezar a pensarnos desde el Estado colombiano cómo de llevar una relación dentro de la normativa para traerlos a ellos, no simplemente dejar estas situaciones en el olvido, sino hacerlos partícipes dentro de sus testimonios y unirlo, obviamente, con todos estos postulados normativos que permitan hacer una reparación y que ayuden a esta dificultad que es la práctica o que no permite o que ha priorizado la paz sobre la justicia penal. Entonces, ¿cómo hacer esa reivindicación de derechos y cómo generar no generar, seguir generando esa percepción de impunidad? Obviamente es una reparación, dando unas garantías y también permitiendo a estas personas, dentro de sus testimonios, poder garantizar poder garantizar que no se siga realizando esa violación de derechos. Y creo que es importantísimo que para poder hablar de dificultades, también es importante desde esa parte, desde Hablar de justicia transicional debemos hablar de cuáles fueron sus avances más importantes en Colombia. Y para esto hablaríamos de la Ley de Justicia y Paz, donde esta ley permitió que los excombatientes de grupos armados se desmovilizaran, confesaran sus crímenes y accedieran a penas alternativas. En el 2011 llegó la Ley 1448, Ley de Víctimas. Esta norma reconoció a millones de colombianos que habían sido afectados por el conflicto armado, brindándoles una atención integral, una atención psicosocial, también restituyendo tierras a todas aquellas personas que la habían perdido. Esta ley puso en el centro del proceso de justicia a las víctimas, algo que era muy urgente en nuestro país. Otro gran avance que encontramos en la justicia transicional en Colombia es el acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Y aunque esto no es una ley, sí es un acto muy importante para Colombia. Este acuerdo dio origen al marco legal que hoy conocemos, incluyendo el Acto Legislativo 01 del 2017. Este creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que reúne a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para la Paz y otros mecanismos. Por ejemplo, la JEP ha judicializado casos claves como el reclutamiento de menores, como lo es el caso 07. Además, ha habido reconocimiento de responsabilidad, no solo por excombatientes de las FARC, sino también por agentes del Estado, ya sea por secuestros, torturas, violaciones o acciones extrajudiciales. Y más recientemente, en el 2025, se sancionó la ley 2477. Esta ley busca hacer la justicia más ágil y eficiente, incorporando mecanismos como la aceptación temprana a cargos, las pruebas anticipadas y la reparación directa a las víctimas. Con esto, se espera reducir la congestión judicial que se encuentra en el país. La implementación de la justicia transicional en Colombia ha mostrado avances significativos, especialmente con el funcionamiento de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, que han contribuido al esclarecimiento de hechos, la sanción de los responsables y la formulación de recomendaciones para la no repetición.
Sin embargo, estos progresos coexisten con dificultades estructurales relacionadas con la falta de recursos, la limitada capacidad institucional y la persistencia de la violencia en los diferentes territorios, factores que debilitan la confianza ciudadana y obstaculizan la consolidación de la paz. Uno de los principales retos identificados en las observaciones recientes es la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz, lo cual pone en riesgo la aplicación de medidas de reparación y participación comunitaria. A esto se le suma la fragmentación de los sectores armados y la complejidad de los escenarios de negociación actuales, mientras el gobierno busca acuerdos con diferentes facciones de las disidencias de la FARC y mantiene un proceso intermitente con el ELN. La multiplicidad de los interlocutores genera incertidumbre, dificulta la verificación de compromisos y obstaculiza la coherencia territorial de los acuerdos alcanzados. En este contexto, las tensiones políticas y judiciales también influyen en el avance de la justicia transicional. Cambios en los equipos negociadores, debates sobre la legitimidad de la JEP y la falta de articulación entre los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición generan un desgaste institucional y amenazan con diluir el sentido restaurativo del proceso. Estas dinámicas, sumadas a la inseguridad que se presenta en los territorios, puede derivar en escenarios de impunidad de facto y en una desconexión entre los acuerdos nacionales y las realidades locales. Los actuales escenarios de negociación representan tanto un riesgo como una oportunidad. Si bien los diálogos con grupos armados pueden disminuir temporalmente los niveles de violencia en ciertas regiones, solo serán sostenibles si se acompañan de medidas concretas como protección efectiva de líderes y víctimas, planes integrales de desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas y fortalecimiento de la presencia institucional. Así, cuando un país ha vivido la violencia, no solo quedan ruinas materiales, sino heridas en la memoria. Entonces nacen las preguntas más difíciles: ¿cómo sanar sin olvidar? ¿Cómo perdonar sin negar el dolor? La justicia transicional surge de esa necesidad humana de equilibrio, no para escoger entre verdad, justicia, reparación o no repetición, sino para reconstruir el sentido de comunidad que la guerra ya fragmentó. Como lo señala el relator de la ONU, Fabián Salvioli, estos componentes son interdependientes e interdisciplinarios. La verdad sin justicia pierde credibilidad. La justicia sin reparación se vuelve incompleta, y la reparación sin garantías de no repetición no tienen sentido. Sin embargo, el modo en que estos pilares se articulan no es igual en todos los contextos. La superposición o prioridad de uno sobre otro también responde a las necesidades particulares de cada sociedad civil y a la naturaleza de sus conflictos. No es lo mismo reconstruir un país después de una dictadura que después de una guerra interna prolongada. Por eso, cada proceso transicional es único en su especie. En contextos como el colombiano, el equilibrio no es perfecto, pero sigue siendo el camino. No se trata de jerarquizar los valores, sino de articularlos para que juntos abran paso a una paz que sea al mismo tiempo justa y humana. Porque al final, la justicia transicional no busca borrar el pasado, sino aprender de él para construir un país donde la verdad tenga voz y la paz raíces.